Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a dar inicio a las actividades de énfasis. Esta primera, cada uno de los coordinadores les va a explicar cada uno de los énfasis, hagan todas las preguntas que tengan para que tomen la decisión de una manera informada y de corazoncito, digo yo. Por los que no me conozcan, Cristian Ramírez, coordinadora de la Comisión de Evaluación y Orientación. Le voy a ceder la palabra para dar inicio a la doctora Gabriela Barrantes, la directora de la escuela. Buenos días, qué gusto verlos acá. Gabriela Barrantes, para los que me han visto en pasillos o lo que sea, creo que no le he dado clases a nadie todavía. Esta actividad la hacemos desde el año 2018. No, desde el año, sí, 2018, finales del 2018, cuando llegamos hasta, cuando en el 2019 iba a comenzar la primera edición de los énfasis. Los énfasis son, como los coordinadores laborales probablemente les dirán, los énfasis son un pequeño barniz encima de lo que ustedes tienen de formación base, núcleo. Entonces, en realidad deberían escoger con base en qué es lo que les gusta de las cosas que se hacen en cada uno, porque la diferencia en términos de su preparación base va a ser relativamente pequeña. Me alegro que estemos volviendo cada día más a la presencialidad, no logramos que se involucraran tanto cuando lo hacíamos totalmente remoto. Y porfa, aprovechen, háganos todas las preguntas. Crisia, que también es la subdirectora, y yo vamos a estar aquí también. Y igual, el resto de los días, igual háganos las preguntas. Y les paso a quién es el primero. Le paso la palabra a Ricardo. No, a la Perrocal. Buenos días, chicos y chicas. Entonces, bueno, ya dijeron que la idea de esta actividad es hablar un poco sobre los tres énfasis de la carrera. Entonces lo haremos con todo el placer, los tres coordinadores. Sí, entonces, bueno, yo soy el coordinador del énfasis de ingeniería de software y en general ese es el que, digamos, me gustaría explicarles un poco más. Presentaría a la Perrocal. Yo soy Ricardo Gano, soy el coordinador de ciencias de computación. No necesita el micrófono, pero se lo vamos a dar. Y mi nombre es José Antonio Brenes y yo soy coordinador de énfasis de ingeniería en tecnologías de la información. Empezamos, digamos, a hacer yo quisiera preguntar, ¿ya tienen una idea del énfasis o alguno está entre dos o no tienen ninguna idea? ¿Quién tiene ya una idea? Yo soy entre dos, ingeniería en software y ciencias de la computación. Okay. ¿Alguien más? Yo probablemente ingeniería en software. Ingeniería en software. Los demás no van. Acá está el software. Ya tengo varios que convencer. Gracias, perdón. Bueno, la presentación ya la hicimos. En realidad aquí los nuevos personajes en la femenina serían el profesor Luis Quesada, que en algún momento tal vez ya lo conocen, y él es el coordinador de la comisión de docencia, y la profesora Mauri Murillo, que es la coordinadora del núcleo. El núcleo son los cursos que en general ustedes están llevando hasta ahora, que son los 2 primeros años. Los demás ya nos presentamos. No sé si quieres comenzar esta hora. ¿Está bien? Sí. Ok, bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá, por sacar el espacio, porque en realidad esta charla sí es importante. Tal vez ustedes se pregunten, bueno, ya yo sé qué voy a elegir, y entonces pues no es tan interesante, pero en realidad en el fondo sí. Si están indecisos o indecisas entre
cuál énfasis elegir, pues por supuesto que este es el espacio para aclarar dudas. Pero también, para esos casos donde ustedes dicen, yo ya estoy totalmente convencido o convencida, bueno, pues pueden llevarse sorpresas también, porque a veces uno dice, yo quiero, no sé, el énfasis X para no decir nombres, y me doy cuenta que en realidad en el fondo quiero otro, porque ya cuando veo los cursos, cuando reviso cuáles son los contenidos o cuál es el enfoque del énfasis, pues tal vez era el otro. Entonces, yo les voy a hablar un poquito acerca del énfasis de Ingeniería en Tecnología de Información, que en adelante ustedes van a ver que uno se refiere a este énfasis como ITI. El énfasis de ITI o de Ingeniería en Tecnología de Información lo que busca es formar profesionales capaces de diseñar, gestionar y evaluar soluciones de infraestructura tecnológica. A lo largo de todo el énfasis, lo que nos encargamos es de trabajar con infraestructura. Entonces, aquí siempre tenemos que estar haciendo las aclaraciones porque en muchas ocasiones escuchamos decir que la gente de ITI lo que se encarga es de dar soporte, por ejemplo. Pues no, o sea, sí es una actividad que podríamos encargarnos de ejecutar o de realizar, pero no es que todo ITI se refiere a soporte técnico, por ejemplo. Se refiere en realidad a muchas cosas. Ahí podemos ver dentro del énfasis que tenemos, por ejemplo, toda la parte de ciberseguridad, que tenemos todo lo que tiene que ver con infraestructura tecnológica, y en general todas las necesidades o para atender todas las necesidades que tenga una organización en términos de tecnología. Entonces, en el énfasis de Ingeniería en Tecnología de Información más nos centramos en poder identificar esas necesidades de una empresa, de una organización, una compañía, y poder entonces ver cómo podemos atender esas necesidades a través del uso de infraestructura tecnológica, de recursos tecnológicos. Por acá en esta diapositiva aparecen algunos verbos que usualmente vamos a tener que estar ejecutando. Por ejemplo, se menciona evaluar, modelar, que están muy relacionados incluso con uno de los cursos que vamos a ver más adelante, donde justamente lo que buscamos es que ustedes tengan la capacidad de poder evaluar infraestructura, poder con información tomar decisiones. O sea, la idea no es llegar a una empresa y decir necesito 20 servidores, sino poder hacer un análisis de cuáles son esas necesidades reales y poder dimensionar la infraestructura. Diseñar, construir y conectar, y pues se refiere a eso justamente. Una vez que ya yo he hecho esa preparación, ese análisis, entonces ahora sí me toca ir a ejecutar, más a la parte operativa de construir las plataformas. Y en proteger e integrar, en proteger toda la parte de ciberseguridad, ¿verdad? Necesitamos que las plataformas sean seguras en toda organización, y en integrar es interesante porque en el momento, tal vez hasta este momento, ustedes, todos estamos acostumbrados a utilizar un computador que tiene sus recursos, pero cuando llegamos a un contexto de una organización la cosa cambia, porque tenemos almacenamiento por un lado, tenemos procesamiento por otro lado y tenemos red por todo lado. Entonces ahí lo que nos toca es justamente trabajar con eso de integrar, logrando entonces conectar cada uno de esos componentes para atender esas necesidades de la organización. Entonces, en general, en el énfasis de ITI lo que nos encargamos es de trabajar con infraestructura tecnológica en una organización, todo lo que tenga que ver con recursos tecnológicos. Y yo siempre lo digo en esta charla, nosotros nos toca darle todo lo que necesita ingeniería de software para trabajar y todo lo que necesita ciencias de la computación para trabajar. Entonces nosotros nos encargamos de la parte operativa, de poder brindar esos servicios de infraestructura a la organización para que pueda operar. Muy bien, entonces el siguiente énfasis es el de Ingeniería de Software. También me remito a lo que nos explicó la señora directora. Los énfasis son un barniz, está muy bonito. Básicamente son cursos diferentes en la carrera. Entonces, cuando elegimos un énfasis, lo que elegimos es una serie un grupito de cursos diferentes, digamos que algunos van a poder llevar y otros no, digamos porque escogieron otro énfasis. Pues la idea es entonces apelar, ¿sabes? ¿Para qué queremos escoger ese grupo de cursos? ¿De acuerdo? Que son distintos entre los tres, que son poquitos, ¿no? La idea de ingeniería de software es pensar en que, digamos, como futuros profesionales, si la orientación de uno es trabajar en proyectos de desarrollo, esos proyectos de desarrollo de sistemas, pues suelen ser mucho más grandes de los que hacemos en la universidad, además de un curso, porque aquí nos enfocamos mucho en aprender a programar, los principios de programación, los diferentes paradigmas
paradigma, resolución de problemas, pero pues en la industria lo que se hace es desarrollo de sistemas por más grandes, tal vez con múltiples equipos y digamos sistemas que tal vez su desarrollo tarda mucho tiempo, muchos meses, hay muchas personas involucradas. Entonces toda esa gestión de un proyecto de software mucho más grande se prepararía en algunos de los cursos de la énfasis de ingeniería de software. Entonces por eso ahí habla de que son formar profesionales capaces de diseñar, implementar y probar proyectos de software, digamos pensando en buenas prácticas de desarrollo. Ahí en algunos de los cursos que están en el énfasis se aprende esto de gestión de requerimientos, aunque no están limitados, porque lo bueno es que todos ustedes tienen la oportunidad de llevar el curso de ingeniería de software y de bases de datos que tiene un proyecto también. Y entonces ahí se van todos, indiferentemente del énfasis, van a aprender las bases de lo que es ingeniería de software en ese curso. Luego en el énfasis de IS, lo que se hace es algunos cursos más, digamos que profundizan en esa línea de trabajo, que es como calidad, eso nos vamos a referir ahorita que damos los cursos. Entonces, en general, en este énfasis de ingeniería de software se trata de eso, de un poco formarnos con la idea de que en la profesión del desarrollo de sistemas hay que aprender una serie de principios, buenas prácticas, buenos comportamientos, trabajar en equipos, trabajar con personas, escuchar, escribir, levantar requerimientos, desarrollar, que no solo tal vez resolver un problema como lo tiene a nivel de curso, sino pues adecuarse a toda una serie de políticas que puede tener una organización para lidiar, digamos, en su desarrollo y que le den buenos, digamos, sistemas a los clientes. Entonces ahí van temas como, bueno, pruebas de software, diseño, evaluación. Entonces, sí, si pudiera resumir este énfasis es desarrollo a gran escala, algo así, con equipos multidisciplinarios y adecuando buenas prácticas para procurar que el software que esté en la calle, por decirlo así, sea elegante, digamos, se sostenga. Ciencias de la computación. Estamos en la Escuela de Ciencias de Computación. Esa es básicamente una manera de decir, en ciencias de computación es un área de estudio, bastante amplia, que al profundizar, al especializarse en diferentes temas, surge la necesidad de enfocarse, tener un énfasis específicamente, y por eso viene la idea de énfasis, un énfasis específicamente en el manejo de recursos, que por cierto ahorita lo voy a preguntar a José Antonio, que nos explica un poco más de qué quiere decir con recursos, o en el desarrollo de sistemas, y entonces ahorita también lo voy a preguntar a Alan qué quiere decir con sistemas. Si nos enfocamos solo en un aspecto específico del área de estudio de computación, entonces surgen estos dos énfasis como importantes, como suficiente material de estudio y suficiente esfuerzo necesario para desarrollar buenos sistemas y para desarrollar buena infraestructura. Esa es la otra pregunta que va a ser infraestructura. En computación entonces queda todo lo demás, queda paradigmas de computación, queda arquitectura de computadoras, quedan procesadores, por ejemplo, cómo diseñar un mejor procesador. No sé si ustedes han visto relojes inteligentes, que los relojes inteligentes de Samsung y de Apple duran 2 o 3 días la batería. Otros relojes duran 2 semanas, 3 semanas. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que empresas grandes sacan un reloj que solo dura un día la batería, solo dura 2 días? ¿Es una decisión de mercadeo o es una decisión de la arquitectura? Resulta que tiene mucho que ver con la arquitectura, con el énfasis el enfoque que le da al desarrollo de esa arquitectura. Por arquitectura me refiero a cómo está diseñada esa computadora, es el relojito que está ahí, cómo está diseñado. Entonces, eso tiene que ver con computación, es una parte. Repito, para recalcar lo que dijo el compañero Alan, lo que dijo la directora doña Gabriela, los énfasis son no especializaciones, pero son una manera, una oportunidad de enfocarse, hacer énfasis, enfocarse en esa pequeña parte del área de estudio grande de computación. Entonces, como énfasis, tenemos esa perspectiva, esa manera de enfocarse en una de esas partes, y esa perspectiva en ciencias de computación es un poco más amplia, pero también tiene ese
ese énfasis especial en inteligencia artificial, en arquitectura de computadoras y en general en investigación. Voy a poner un ejemplo para ilustrar lo de que los énfasis son una perspectiva. Por ejemplo, ciberseguridad. Ciberseguridad, ¿con qué énfasis creen? Si yo les digo que los énfasis son manejo de infraestructura y recursos, diseño de sistemas y hacerlos mejor, o computación en general, ¿con qué énfasis creen ustedes que se relaciona ciberseguridad? Con todos un poco, ¿y de qué manera? Por eso pregunto, porque sospecho que hay una inclinación hacia pensar que ciberseguridad es y tiene razón, sí. Pero, eso sí, desde la perspectiva de la infraestructura y los recursos. Entonces, esa protección, ahí está el verbo, creo que proteger, ¿verdad? La protección de esa infraestructura, de esa red, que no llegue un atacante, esa perspectiva en ciberseguridad es propia de IT. Pero ¿qué pasa con los sistemas? Los sistemas ocupamos protegerlos también. Un sistema que tiene bases de datos, que tiene recursos de datos sensibles que queremos proteger, también desde esa perspectiva quizá podamos proteger ese acceso a esos datos. Entonces, ingeniería software también tiene ciberseguridad. También maneja, por ejemplo, el cómo almacenamos los usuarios, las claves, etc. Y en ciencias de computación podríamos hacer un sistema de inteligencia artificial que detecte patrones anómalos de acceso. Un sistema de tipo red neuronal que se dé cuenta con el tráfico de red cuando algo está pasando raro. Hay de esos sistemas para detectar, por ejemplo, cuando una tarjeta de crédito se está usando mal, cuando de repente hay una compra diferente. Hay sistemas entonces de inteligencia artificial que podemos generar para mejorar la ciberseguridad. Entonces, ciberseguridad sí tiene que ver con los tres, pero lo que cambia son la perspectiva. Entonces, en ese grupito de cursos que van a escoger, sea uno, sea otro, sea ciencias de computación, lo que están escogiendo es esa perspectiva. Entonces, de previo no pueden tener la perspectiva, para los cursos sí, pero es lo que queremos darles ahorita, es esa idea, esas perspectivas. Entonces, hacia eso nos vamos a enfocar en siguientes filmes. Había otra cosa más que quería decir, que se me olvidó, cuando me acuerde del tiempo. Seguimos. Ok, bueno, vamos a continuar entonces, ahora hablando un poquito acerca de los propósitos de cada énfasis y algunos temas que se abordan en cada uno de ellos. Entonces, qué interesante lo que hablaba el profe Ricardo de que los énfasis en realidad lo que nos van a ayudar es a aplicarlo en cada una de las áreas. Yo concuerdo con eso y entonces ahí es donde ustedes lo que tienen que ver es de esa lista de cursos que tenemos en la siguiente diapositiva, entonces ver que realmente lo que ustedes hacen al elegir un énfasis es elegir esos cursos, elegir ese grupito de cursos que les van a ayudar a ver ese enfoque o ese énfasis. Entonces, un poquito acerca del enfoque o del propósito de cada uno de los énfasis. En el caso de ingeniería en tecnologías de información, y pues en este caso, como ya les había adelantado, el enfoque o el propósito que persigue este énfasis es trabajar con infraestructuras de información y comunicación. Y atiendo la pregunta del profe antes de que la haga de qué es infraestructura. Entonces, pensemos en que cuando llegamos a una organización, cuando llegamos a una empresa, ni siquiera nos vayamos largo, pensemos en la U. Todo lo que nosotros necesitamos para almacenar, para hospedar los sistemas de cómputo, todo lo que necesitamos para poder conectarnos a internet, todo eso es la infraestructura. Entonces, la infraestructura tecnológica se refiere a todo ese recurso de cómputo, a todo ese equipo tecnológico que necesitamos para poder operar en el día a día. Nosotros pues, estamos acostumbrados a que lo que tenemos tal vez en la casa es una red, ¿verdad? Local, inalámbrica, tenemos una computadora de escritorio o una laptop. En esos contextos es donde les digo que usualmente tenemos todo en un solo, pero cuando llegamos a un contexto empresarial, ahí ya nos encontramos las cosas separadas. Entonces, por eso hablamos de infraestructura de información y comunicación. Entendiendo infraestructura de información, todo el equipo, toda la tecnología necesaria para almacenar datos, para trabajar con esos datos, para hacer cómputo, y comunicación, y pues toda la parte de red. Entonces, todas las comunicaciones
aplicaciones, las distintas redes que necesitamos para poder conectarnos a internet, para poder conectarnos con otras compañías, con proveedores, con clientes, con los distintos usuarios. En el énfasis de IT también tenemos como propósito el aprovechamiento de recursos tecnológicos. ¿Qué es lo que buscamos? Ustedes ahorita podrían ir a una tienda a comprar una computadora la que tenga la mayor cantidad de recursos. Podrían comprar, ahorita es muy fácil encontrar una computadora que tiene el procesador más veloz del planeta con hasta 128 GB de RAM y puede encontrarse incluso más, discos de estado sólido super rápidos, pero eso cuesta un poco de la cara. En el contexto de una empresa, nosotros no podemos darnos el lujo de simplemente llegar y decir vamos a comprar el servidor más rápido del mercado. Eso es lo que queremos, pero a veces no hay recursos para poder hacerlo. Entonces necesitamos aprovechar al máximo los recursos tecnológicos que tengamos para poder dar las operaciones o para poder brindar los servicios para esa empresa, para esa organización. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en IT? Como propósito, pues, entonces aprovechar los recursos que ya tengamos en la empresa y cualquier otro que podamos adquirir y poder integrarlos de manera que les saquemos el máximo aprovechamiento de esos recursos. Entonces es hacer mucho con poquito. Usualmente el contexto es, tengo pocos recursos, tengo poco dinero y tengo que hacer un montón de cosas. En otros contextos donde tal vez hay un poquito más de desorden, entonces uno ya puede pensar en plataformas un poquito más robustas, más veloces y demás, pero la realidad es que en muchas organizaciones tenemos que hacer ese aprovechamiento máximo de recursos para poder brindar las operaciones de la organización con lo que se tiene, o pensando en planes de presupuesto para poder invertir en el futuro cercano a mediano plazo. Y por último, la protección contra vulnerabilidades. Por lo menos nosotros en MIT siempre vamos a estar haciendo hincapié en ese tema, porque como ya lo mencionaba el profe Ricardo, nosotros tenemos que estarnos encargando de poder proteger toda la infraestructura de la organización. Pues no solamente pensar a nivel de redes, obviamente pues tenemos que proteger todas las comunicaciones, sabemos, hemos visto noticias de los distintos ataques que se le hacen a las compañías y demás, pero tenemos que no solamente proteger a nivel de red, sino todo el recurso computacional. Necesitamos proteger los servidores de almacenamiento, necesitamos proteger los servidores de cómputo. No queremos entonces que un servidor que hospeda en un sistema desarrollado por la NTIS pues se tenga que dar de baja porque sufrió un ataque. No queremos pues, que haya problemas con la base de datos porque se perdió la integridad, porque se hubo un ataque, una vulnerabilidad. Entonces ahí buscamos proteger todos esos recursos, pensando entonces los recursos como información, datos, procesamiento y comunicaciones. Y algunos temas que vemos por ahí, que vamos a ver ahorita tal vez más en detalle, el tema de integración de infraestructura, que por ahí hay 2 cursos específicos de este tema, donde vemos largo y tendido acerca de cómo integramos esa distinta infraestructura para darle servicios a una empresa. El tema de seguridad, que ese es un curso que vamos a ver que incluso se comparte con otros énfasis. Y por último, el diseño y operación de infraestructura, que ahí de nuevo pensamos en cómo ofrecer servicios a esas organizaciones. Muy bien, entonces en cuanto a esos propósitos de los énfasis para la ingeniería de software, más o menos lo que les comentaba antes, uno de los propósitos es que las personas graduadas del énfasis realicen en su vida profesional un enfoque, digamos, de desarrollo de software, enfoques sistemáticos, repetibles, bien conocidos, disciplinados y cuantificables. Es decir, ahí después van a ver cosas como mediciones, es decir, cómo se avanza un proyecto de software, métricas, qué cosas medir, cómo estimar en qué momento el estado de desarrollo de los sistemas se encuentra en la organización, qué falta, cuánto va a costar, cuánto vamos a terminar, cuánto cuesta un acaso, un poco de técnicas como estimación y ese tipo de cosas sería lo que son esos propósitos. En ese día a día de desarrollo de software, mediante esas técnicas, pues la idea es poder seguir estándares de calidad reconocidos, es decir, alguien que pueda producir software aquí, lo puede hacer en cualquier parte del mundo, en cualquier organización. En general ya va a tener todo el manejo conceptual para adaptarse a digamos, necesidad de desarrollo de una organización y para muestra bueno, en todas las áreas. Aquí en Costa Rica hay empresas transnacionales que vienen y emplean a la gente graduada de las universidades, sobre todo
y los integran en proyectos que son de, digamos, de mercadotecnia internacional, porque es fácil adaptarse si ya tienen todos los principios. Eso aplica para todos los énfasis, no solo para el inglés. Pero eso se basa en el tema de seguimiento de estándares, en lo que sea que se está trabajando. Puede ser en infraestructura, o puede ser en ciencias de la computación, o en ingeniería de software. La verdad es que seguir estándares es algo que van a ver mucho en algunas industrias, sobre todo las demás madurez. De hecho, aprovecho ahí hay un curso donde se habla un poco de esos temas, de madurez de las empresas, la madurez de las organizaciones en cuanto al desarrollo tecnológico. Distintos niveles de empresas pues van a adquirir o utilizar diferentes niveles de robustez de los procesos. Es decir, una empresa que está apenas naciente seguramente no va a desarrollar sistemas con toda una amplia gama de estándares, precisamente porque es nueva. Pero una muy montada, digamos, una muy longeva y madura en una escala de madurez que existen, seguramente ha llegado a ese punto porque utiliza estándares bien conocidos. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando seguramente los empleen ustedes va a ser enseñarles cuáles son esos estándares y por qué es importante seguirlos, etc. Porque esa es la garantía de que lleguen a buen puerto. ¿De acuerdo? Nadie está haciendo cosas de manera antojadiza, sino que sigue estándares en lo que sea que está haciendo. Y ese es el principio de la manufactura también, seguir estándares. Bien, entonces como propósito está en que las personas de la de énfasis puedan concebir, digamos que es como idear soluciones de software, aplicar principios de diseño y de desarrollo, es decir, no ir al grano a programar. En una organización vamos a pasar etapas de diseño. En el curso de ingeniería vamos a aprender más eso también, de hecho para todos, como ya les dije, que son el ciclo de vida de un sistema de software, desde la concepción hasta, digamos, la puesta en marcha, la utilización, actualizaciones. Entonces lleva varias etapas y sobre eso se aprende un poco más antes. Entonces, para lograr esos propósitos, algunos de los temas que se ven en los cursos del énfasis son como la gestión, planificación e inclusión de proyectos. Proyectos, ya les dije, grandes, donde está involucrado personal, tecnologías, tal vez alguna parte de pruebas o investigación, de qué componentes a utilizar, gestión con personas, extraer requerimientos de personas, de hecho adaptarse a cambios también, cómo inyectar en un proyecto cambios, porque tal vez se pensó de una manera, ahora resulta que es más conveniente de otra. Mejores prácticas, ya lo dije. Validación y verificación es algo que está en curso ahí en el énfasis, que es de pruebas, que siempre hemos pensado que debería estar en todos los énfasis o en el núcleo, porque todos, independientemente de lo que nos dediquemos, yo creo que aplican para los tres énfasis, en algún momento van a hacer algo, van a resolver un problema, ¿de acuerdo? Ya sea con un script o con un sistema o con un algoritmo, y la idea es poder probarlo. Nadie les va a pagar porque hagan código. De hecho, ahora lo hacen los sistemas. Les van a pagar porque hagan código funcional y correcto. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay un curso que pues, se comprenden algunos de los principios de pruebas. Que, ojo, que pruebas no es demostración de la correctitud del algoritmo. Pruebas que se aplican para, en la medida de lo posible, el tiempo, digamos, con el tiempo que se cuenta y la naturaleza del sistema, tratar de encontrar la mayor cantidad de defectos. Y pues diferentes sistemas merecen diferentes técnicas de pruebas. Entonces el curso ahí en el énfasis de pruebas. Existe toda un área que es validación y verificación, se llama también validación, aplica conceptos que son anteriores al desarrollo. Y luego metodologías de desarrollo también se aprenden ahí en alguno de los cursos, porque, como les dije, hay diferentes tipos de sistemas que requieren diferentes metodologías. Piensen, por ejemplo, un sistema de software para algún sistema, ¿cómo se llama? Físico, como los satélites, aviones, helicópteros, trenes, o digamos sistemas que son muy robustos. Normalmente toman muchos años. Entonces, se utilizan metodologías de desarrollo de un tipo. Pero ahora resulta que hay que hacer un sistema que es una página web para una empresa y gestionar una cuestión ahí de servicios. O desarrollar tal vez algún servicio que está ocurriendo en un servidor y nada más es un componente de otro sistema de software más grande, pues la metodología de esos dos sistemas sería diferente, por muchas razones, por el tiempo que va a durar, por la complejidad que tiene, por la certeza que tiene la gente de lo que se necesita, etc.
Las metodologías son formas de desarrollar software que se adaptan a la necesidad que se tenga en ese momento. Y eso se aprende un poco en este énfasis. Y hay otro que no está ahí, pero yo creo que es importante en todos también. Bueno, eso de gestión de la configuración, cuando se trabajan proyectos muy grandes, digamos, hay muchos módulos, muchas bibliotecas, tal vez mucho código heredado, mucho código legado y así. Entonces cada vez que se pone en producción una versión nueva del sistema, lo que hay es se llama así, gestión de la configuración. Y alguien tiene que saber qué versión de toda esa cantidad de código que existe es la que se va a compilar en este producto. ¿De acuerdo? Porque puede ser que algunas de esas bibliotecas o módulos tengan sus propios hilos de desarrollo para mejoras. Y entonces poner en un paquete que se va a presentar, digamos hoy, se va a hacer un release hoy, una versión incorrecta de alguno de esos módulos puede que haga que el sistema como todo se caiga. Entonces eso de la gestión de la configuración se aprende ahí también en la énfasis, porque obedece a la necesidad de crear software muy complejo, donde hay muchos componentes y todos los componentes tienen líneas de desarrollo distintas. Unos pueden ser interfaces, otros pueden ser modelos, otros pueden ser, no sé, motores, algoritmos o así. Entonces todos esos luego se componen en un solo sistema y como tienen diferentes versiones se pasan por un proceso de validación de cada una de ellas y de aprobación para poder integrarlas en una solución. Entonces, en fin, en este énfasis esa es la idea de que las personas puedan desarrollar software con objetivos claros, de forma disciplinada y que puedan conocer que las metodologías existen para hacer desarrollo de ciertos, digamos, tamaños y que les va a servir para funcionar en cualquier parte del mundo. O sea, es un poquito esa parte. Vieron como ITI y ingeniería de software tienen matices también. ITI tiene un matiz de aprovechamiento de los recursos, eso es dentro del énfasis un matiz específico. Y ingeniería de software tiene también la idea de montar al desarrollo individual para empatarlo y encajarlo en un proyecto grande. Entonces, estandarización y buscar esa manera de que todos estemos trabajando y que nos entendamos. Ese matiz es de ingeniería de software. En ciencias de computación tenemos también un matiz de investigación y también un matiz de aplicaciones. Por aplicaciones me refiero a resolver problemas. Entonces, ese investigar para empatar una solución posible con un problema es el matiz que tiene ciencias de computación en varios de los cursos. Se quiere promover investigar para investigar sistemáticamente. Eso quiere decir desarrollar una situación para que podamos buscar una solución, analizar qué está pasando y proponer soluciones. Ese proceso creativo, ese proceso de innovación que se da para ver si una solución es la mejor o no. Eso sucede en ciencias de computación cuando queremos, por ejemplo, desarrollar robótica. Tenemos aquí una docente estrella en robótica que ella siempre en sus cursos, en su esfuerzo investigativo en robótica, también trata de promover educación por robótica. Entonces ella tiene ese gran papel en Costa Rica de empatar, querer solucionar el problema de educación, a menudo en niños, con el uso de esa herramienta. Videojuegos es otro problema llamado entretenimiento, pero también es una situación en la que queremos empatar el entretener al que tengo enfrente con una cosa que le llame la atención, un juego entretenido que interactúe, entonces ese desarrollo de ese videojuego con la parte gráfica y también la parte de interacción con el juego, eso también es un problema, una aplicación específica que desarrollamos en ciencias de computación. Entonces, en ciencias de computación tenemos ese elemento de creatividad que queremos buscar. Entonces, sí es bueno sistemático, sí es bueno estandarizar, pero también es bueno probar. Entonces, por ejemplo, en inteligencia artificial podemos desarrollar una red neuronal, pero a menudo eso no es lo ideal. A menudo, tal vez, más bien la red neuronal debe ser el segundo paso. Un paso previo debe haber una exploración. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, tal vez algún otro algoritmo, quizás un algoritmo nuevo o quizás una combinación de metodologías de inteligencia artificial. Tal vez quiero hacer búsqueda de los datos para ver qué categorías hay. Y después, ya teniendo una idea clara, proponer ahora sí una red neuronal que detecte un
patrón. O quizás al revés, un sistema que quiera resolver la interacción con el usuario para poder, quizás ocupa primero establecer cómo va a ser esa interacción, va a ser por texto, va a ser por habla, va a ser por... Entonces, una combinación es lo que buscamos, y esa combinación no está en un libro de texto, hay que buscarla, hay que empezar a conocer los fundamentos de lo que queremos desarrollar para poder hacer esa combinación ideal, poder crear esa combinación. Entonces, empatar problemas con soluciones es lo que queremos decir, que en ciencias de computación hay una matiz de investigación. Esa investigación que queremos promover, busquemos cómo arreglarlo. Entonces, eso lo tenemos en ciencias de computación. Nosotros también, por supuesto, y eso lo han escuchado los tres. Sí, hablamos ahorita un poco más de eso. Mencioné antes arquitectura. Por arquitectura me refiero no a hacer edificios, sino a hacer combinaciones de pequeños componentes para que esos componentes resuelvan código. Entonces, la arquitectura de un CPU es cómo se conectan los elementos del CPU que vieron en intro y vieron en fundamentos de eso. En arquitectura de computadora lo complementamos con la jerarquía de memoria, con el diseño del rendimiento, el énfasis que podemos dar en el uso de la corriente, el uso de la energía para optimizar, o el tiempo que se ocupa para resolver un problema. Todo eso tiene que ver con arquitectura. Modelado de problemas es por eso de investigación, ese problema que tenemos enfrente, para proponerle una solución, queremos tal vez crear un modelo, una manera de manipularlo. Ese modelo creado abstracto lo podemos manipular para empatarle quizás una simulación. Entonces, con una simulación que hacemos en ciencias de computación, podemos entonces interactuar con el problema, cambiar ciertas variables. Si cambiamos ciertas variables, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ojo que también hay un probar, pongamos esto, a ver si funciona, modifiquemos esto. Entonces, por ejemplo, en inteligencia artificial hablamos de hiperparámetros. Una red neuronal funciona, pero funciona mejor con ciertos elementos, más neuronas, menos neuronas, más capas, menos capas, hiperparámetros. Entonces, ese ir probando es ese proceso que va llevando hacia la solución. Creo que ya pasamos. Queremos comunicarles que los énfasis son oportunidades, como dijimos, de enfocarnos en algo. Eso sí, no son especializaciones. Especializaciones lo logramos con maestría más adelante, con más estudios. En bachillerato, a nivel de bachillerato, podemos tener esa oportunidad de ver, mira, ese énfasis. ¿Sabe qué me acaba de decir José Antonio? Está preocupado porque ese LED del proyector está parpadeando. El hombre está pensando que ese proyector tal vez nos va a fallar, y entonces ¿qué hay que ir a hacer para conectarlo? Entonces la infraestructura ya está pensando en eso. Alan pasa pensando en documentos, Alan es muy analítico, Alan ocupa plasmar en algo concreto eso que queremos para poder avanzar. Pero les cuento algo, los tres salimos sin énfasis, salimos del bachillerato antes de que tuviera énfasis. Entonces, aunque después nos especializamos en algo, en realidad nosotros podríamos hacer del otro. A mí me gusta mucho Linux, traveseo Linux, hago Linux, pero él es el experto en Linux y él puede hacer cosas sofisticadas en Linux. Sé un poquito. Experto, no. Alan podría hacer videojuegos, probablemente no es lo que desea hacer, no sé si le gusta hacer eso o no. Yo podría hacer ingeniería de software, no me gusta para nada, pero podría, si me piden un diagrama OML que tiene un diseño de un sistema, lo puedo hacer. Esa formación de bachillerato me lo permitió. Podemos hacer ese cruce entre énfasis, y eso ustedes también, aunque escojan el énfasis, lo van a poder hacer. El núcleo es suficientemente fuerte para poder permitirles ese tipo de cosas. Ese cruce entre los temas de los énfasis sí lo pueden hacer, aunque escojan un énfasis. Entonces no es el fin del mundo que se casen con un énfasis. Sí, por el doctorcito. Además de que hay la posibilidad de cambiarse el énfasis, sí, pero esa ojalá, no, mejor saquen 2, 3. Yo quisiera conocer el que sacó 3. Pero sí, queremos transmitir eso, tranquilos, que trabajamos con
con paciencia el grupo de cursos al que queremos llegar. Sí, nada más agregar tal vez, porque ya se mencionó en varias ocasiones, incluso nosotros dos profes lo mencionaron, y para hacer hincapié en lo que decía Ricardo ahora, vean que ustedes tienen un montón de cursos de núcleo, entonces no quiere decir que ustedes, eligiendo el énfasis X, Y o Z, no van a saber de redes de comunicación, no van a saber de ingeniería de software, de todos esos cursos ustedes los van a llevar, porque son cursos de núcleo. Entonces aquí lo que buscamos es que esa combinación de cursos adicionales son los que les den a ustedes ese enfoque, que les den esa pincelada o ese barniz, como decía la señora directora al inicio, y entonces ustedes van a saber hacer muchas cosas, pero van a saber un poquito más en profundidad de esos otros aspectos, un poquito más de ITI, un poquito más de CC, un poquito más de IES, dependiendo del énfasis que elijan, ojalá elijan ITI, pero la idea es esa, la idea es poder profundizar un poquito. Ya a nivel de especialización, sí, pues podemos pensar más adelante con, a nivel de posgrado, por ejemplo, una maestría, pero la idea es esa, digamos, como dar esa introducción a esas áreas grandes de la computación, sin dejar de lado lo otro, ¿verdad? Es muy importante que ustedes sepan de redes, es muy importante que sepan de ingeniería de software, es muy importante que sepan de cada uno de esos temas generales. Muchas gracias, doctor. Ok, bueno, bien, antes de ver esto de los cursos, que es, digamos que la esencia que diferencia los énfasis, sí es importante tal vez esto que estoy explicando. En general uno está en la universidad y debería aprovechar al máximo el tiempo que está aquí aprendiendo las cosas que más le apasionan, ¿de acuerdo? Luego, en los 40 años que van a estar en su vida profesional, van a aprender un montón de cosas más, que en general va a estar 8 veces el tiempo que estuvieron en la U, aproximadamente, desarrollando el trabajo profesional. Entonces van a tener 8 veces las oportunidades de aprender lo que más o menos en 4 o 5 años aprendieron aquí, entonces no hay ningún estrés. Uno tiene que escoger el énfasis o la gama de cursos que más le gusta. Cuando nosotros estudiamos fue más fácil, porque no había que escoger, solo llevábamos los cursos que estaban en el plan, solo escogíamos como unas selectivas, una cosa así. Había más selectivas. Y lo demás era de leer todos los cursos. Y me imagino que antes nuestros ancestros académicos también estaban más definidos. No había mucho que escoger, era computación. Volvemos a ver si nuevamente era más mate, exactamente, menos compu, la disciplina evoluciona. Al final, ustedes escogieron entrar a la Universidad de Costa Rica y a esta escuela porque algo les llamaba la atención, ¿de acuerdo? No venían a abandonar esos principios, es decir, vinieron aquí porque la oferta que tenían era distinta de otros lugares. Ahora, esto de los énfasis, no sé si se complica o no, pero les pone por lo menos un hito a ustedes de elegir. Entonces, tal vez hay que volverse al principio y decir, ya lo que quiero aprender en el tiempo que estoy en la U. Luego usted podría ver el plan de cursos que ahorita mostramos y usted podría decir, bueno, la verdad es que eso lo puedo aprender también de camino, en esos 40 años. Lo que no les van a enseñar en las industrias es lo que es más académico, lo fundamental, lo que es la esencia de la computación, ¿de acuerdo? Que me permito decir que lo tiene más el énfasis de ciencias de la computación, porque ustedes se llevan el core de lo que es de la computación, ¿de acuerdo? Luego, los que hemos descrito, por ejemplo, ingeniería, ven que ya es como un pastel ahí de temas que los preparan para ir a hacer algo específico. Ahora, lo otro importante decir es que lo que uno va a hacer en la industria no necesariamente es la proyección de lo que va a estudiar acá. Eso podría ser una forma encantadora que ustedes lo van a especializarme en ITI porque quiero trabajar en ITI, ¿de acuerdo? O en ese porque quiero trabajar en ese. Pero, de nuevo, pueden cambiar muchísimo. Puede que los empleos que ustedes consigan los seduzcan más hacia moverse a otras áreas, ¿de acuerdo? Entonces van a tener tal vez que devolverse y aprender fundamentos más de computación, de cursos que no llevan acá, digamos, porque escogieron otro énfasis. Entonces, no hay que hacer una asociación en lo que el mercado les presenta ahorita y los 2 años así que les faltan a ustedes de estudiar. Son cosas muy distintas. Y ustedes decidirían con base en lo que ustedes quieren aprender, mientras su trabajo ahorita de tiempo completo es estudiar. Entonces, escojan eso. La verdad es que el mercado todo puede cambiar. Puede que ustedes monten una empresa y se hagan administradores y crean un producto ahí, maravilla, y nunca más vuelven a hacer ninguno de esos 3, solo dirigen gente de ellos. O les gustan otros temas. Bueno, entonces
simplemente es bueno desasociar eso, no llamarse así, uy, es que en eso me parece que es lo que va a encontrar en el trabajo, todo eso. Sino que enfocarse en lo que tenemos acá, que son los cursos. Y ya que estoy hablando, entonces voy a aprovechar para hablar de ingeniería de software. Bueno, ahí los cursos que son diferentes en el énfasis son estos. Interacción humana-computadora es un área chiva. Vean, la forma que está aquí en el énfasis de IES, porque, digamos, atañe más al desarrollo de interacciones a nivel del software. Responde Ricardo, un sistema. Los sistemas son más amplios que el software. Un sistema puede estar compuesto por hardware y software, partes físicas y partes de software. A nosotros nos compete un poco más ahí en el énfasis la parte de software, la parte de desarrollo de un programa que corre en alguna arquitectura y en general que interactúa con usuarios, ¿de acuerdo? Pero hay software que nunca va a interactuar con usuarios, va a interactuar con otros sistemas por medio de interfaces, y eso también lo van a tener que desarrollar módulos que están ahí escondidos, digamos microservicios, que solo proveen servicios para otros sistemas. Solo una fracción de los sistemas son de interfaces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo desarrollar interfaces? Estamos muy acostumbrados al teclado, estamos dándole ahí clic para pasar esto, pero usted ya ve en el mundo donde hay mayores interfaces, más basadas en sensoriales. Entonces uno puede reconocimiento de gestos, cámara, visión, voz. Hay un montón de interfaces que van a hacer lo que se va a desarrollar en los siguientes años en software, porque la gente se va a acostumbrar a estar, digamos, tocando pantallas. En general eso requiere que usted esté ahí, el ser humano. Mientras que yo podría estar haciendo otra cosa, utilizar todo, digamos, mi brazo, y aún así estar interactuando con un computador. Entonces, este curso, aunque enseña todas esas bases, ¿verdad?, les va a permitir saber que, bueno, puede ser que para el desarrollo de otras interfaces hay que trabajar en otras áreas que son más afines a otros dominios de ciencias de la computación, no solo ingeniería de software. La parte del curso de diseño, que también algunos temas de diseño se ven en el curso de ingeniería de software que todos van a llevar. Diseño quiere decir cómo organizamos el software por dentro, ¿de acuerdo? Cómo hacemos la jerarquía de clases, cómo aplicamos los principios que hemos visto ahí en programación. Ahora sí, para el software de gran escala, cuáles patrones de desarrollo vamos a seguir, porque el software se debe organizar de forma adecuada. Entonces, en ese curso de diseño se aprenden como esos elementos de organizar software o código muy grande para que sea mantenible, para que sea escalable, para que sea reutilizable. Hay una serie de principios que van a ver ahí. No puedo dar curso en este momento. Bueno, también saben los desarrollo de aplicaciones web, que es un tipo de software. La verdad, hay mucha gente en cualquiera de los énfasis va a saber los principios, cómo funciona la web, cómo hacer sistemas para eso. Depende de la óptica que lo dan en los diferentes énfasis. Luego decía esto, administración de proyectos, es un curso que se llama como al final, entonces ahí aprenden a gestionar proyectos, digamos, tiempos de entrega, cómo medir si un proyecto va a tiempo o no, cómo involucrar recursos, cómo plantear un proyecto en etapas, y ese tipo de cosas que pues, se necesitan en esta área por lo menos. Calidad de software compete eso, de aprender sobre los modelos de madurez de las empresas, qué les van a exigir las empresas, depende de su modelo de madurez para producir el software, estándares de calidad, etc. Bueno, bases de datos avanzadas, no han llevado bases de datos todavía, pero digamos el tema les puede sonar como es más de bases de datos, ¿verdad? O bases de datos diferentes. Pues es otros paradigmas, pero este curso no es solo de ingeniería de software, creo que está para, por lo menos para mí, ¿verdad? Entonces ahí son otros paradigmas de gestión de almacenamiento de datos que, digamos, ahora están muy, digamos, muy establecidos. El paradigma base que van a ver en el curso base de datos se llama relacional, mientras que en este curso verían otros no relacionales, que también se utilizan mucho en diferentes áreas de, digamos, de la producción. Ya vuelvo a esta práctica. Vemos pruebas de software que ya les conté antes un poquito, que es de este énfasis. Seguridad de sistemas es un curso de los tres énfasis, por lo menos de ITS, eso es compartido. Entonces ven que incluso, aprovecho para decir, hay cursos en la pila de cursos que son compartidos entre énfasis, y eso pues los hace también más parecidos. Ahí hay un curso de práctica, y si me va a otro,
Este curso de práctica en realidad son dos. Es un curso que se llama Hay una práctica supervisada, que es un curso donde básicamente es una especie de continuación del curso de ingeniería de software, si me permito decirlo así. Pero ahora sí todas las personas que están ahí ya conocen los principios de modelos de desarrollo de software y gestionan el desarrollo del sistema, normalmente para algún cliente real, ¿de acuerdo? Más o menos simulando las soluciones del desarrollo del software de una empresa. Entonces, claro, ahí aprenden otra serie de cosas, cómo generar, digamos, sistemas de gestión de la configuración, continuación, integración continua. Ven algunos sistemas que les ayudan como, digamos, a simplificar el paso cuando van a ir a un trabajo, porque eso se usa hoy día en la calle, en la industria. Entonces ahí se hace una práctica y trabaja todo el grupo en ese proyecto. El curso, digamos, que es opcional, electivo o optativo, más bien alternativo con eso, se llama práctica profesional y se hace algo parecido pero en una empresa. Entonces la persona, estudiante, plantea un proyecto, se pone de acuerdo con una organización, plantea objetivos y la empresa lo recibe para que haga el desarrollo ahí con supervisión de alguien de la empresa, con entregables durante todo el semestre y algún docente o de la EXI, digamos, supervisa el avance. Entonces ya práctica profesional, aunque tiene la suerte, no es una práctica profesional como tienen otras universidades, sino que es un curso y de los 4 proyectos, pero se desarrolla el proyecto ahí en sitio, digamos. Entonces tiene unos objetivos que van por ahí. Y hay un curso optativo que tiene el énfasis que se escoja de la gama de cursos optativos, que en general la escuela tiene una gran diversidad. Esos son, en esencia, los cursos que hacen diferente, digamos, a este énfasis de los otros. Se nos fue el otro profe, pero ahorita llega. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más de los cursos de Ingeniería en Tecnología de Información y vean qué cursos más bonitos y más interesantes. Tan bonitos que nosotros hemos dijeron, yo también quiero, y entonces por eso a CC le dimos bases de datos avanzadas, seguridad, modelado. Ahí ese le dejamos que llevara la contabilidad, que llevara seguridad. Entonces, pero nosotros son cursos que, no, ya, poniéndonos serios, ahí es donde vemos la complementariedad que hay entre los énfasis y esos conectores que tenemos entre ellos. Entonces, enfocándonos más en la parte de IT, vemos que tenemos cursos como computabilidad y complejidad, métodos de modelado y optimización. Yo ahí siempre doy el ejemplo. Nosotros llegamos de nuevo a una empresa y tenemos que hacer análisis para ver cuánto es lo que vamos a ocupar de recursos computacional. Necesitamos saber cuántos servidores vamos a comprar. Necesitamos saber cuánto almacenamiento vamos a necesitar. Eso es una práctica de dimensionamiento. Entonces, en esos cursos vemos justamente cuál es la complejidad de los sistemas, cuál es la complejidad de las plataformas y a veces tenemos que incluso pensar en optimizar los recursos de manera que entonces podamos dimensionar de una manera efectiva cuánto es lo que vamos a necesitar para poder hacer inversión. Por ahí tenemos un curso de desempeño y experimentación en el que lo que se busca es poder experimentar un poquito con las distintas plataformas. En TI usualmente tenemos en algunas ocasiones que estar probando nuevas tecnologías. Nosotros no podemos darnos el lujo de llegar a una empresa y decirle pues acaba de salir una red súper chiva, se ve súper prometedora, cómpremela, porque si no funciona. Hay que probar que realmente funcione y que se integre bien con toda la infraestructura existente. Entonces a veces tenemos que hacer también experimentación. Tenemos un curso de integración de infraestructura de TI, que ahí lo que buscamos entonces es poder tomar el cómputo, tomar el almacenamiento, tomar el procesamiento, el cómputo, procesamiento y tomar las redes de comunicación y poder integrarlas de manera que entonces en el contexto de una empresa podamos decir, vamos ahora sí, vamos a poner en producción un sistema de información, digamos un sistema de planillas que utiliza servicios de almacenamiento, que utiliza servicios de cómputo para hospedarlo y además que se comunica con internet, que se comunica con una intranet a nivel interno. Entonces ahí es donde integramos todos esos componentes. Después tenemos un curso de seguridad de sistemas computacionales que de nuevo es compartido con el énfasis de ingeniería de software. Ahí lo que buscamos entonces es ver igual una introducción a la seguridad computacional, en tanto este curso lo que se enfoca es en ver la seguridad desde la perspectiva de software, pero también desde la perspectiva de infraestructura, desde la perspectiva de plataformas. Y tenemos el curso de bases de datos avanzadas. Bueno, ya el compañero Alan lo mencionaba, de que ahí lo que vemos son
unos tipos especiales de bases de datos que nos van a ayudar, por ejemplo, en el contexto de una infraestructura de cómputo, cuando nosotros queremos hacer monitoreo y queremos darnos cuenta cuál es el disco duro, o cómo está el estado del disco duro, cuánto espacio de almacenamiento tengo, cómo está el uso de CPU en los distintos servidores. Pensemos que tal vez estamos en una organización que tiene 100 servidores, yo no voy a ir a meterme a cada uno a ver cuánto tiene disco duro, cuánto tiene procesador, cuánto tiene memoria. Entonces necesitamos hacer o implementar sistemas de monitoreo que nos den esos datos y almacenarlo en una base de datos distinta para poder manejar esos datos. Ese tipo de bases de datos son las que vemos por ahí. En diseño y operación de servicios de infraestructura, ahí lo que vemos más es poder implementar servicios para ofrecerle a la compañía. Entonces, por ejemplo, ya lo mencionaban los profes, un servicio como autenticación, yo necesito en una empresa, entonces montar un sistema de autenticación, lo que llamamos un sistema de gestión de identidad, para que la gente se pueda loguear en los sistemas, para que se pueda loguear en las computadoras. Entonces, ese tipo de servicios de infraestructura tenemos que diseñarlos, instalarlos, configurarlos y operarlos. Y en el énfasis terminamos con un curso de administración y planificación de TI que es súper interesante, en el que nos enfocamos entonces ya no desde la perspectiva de voy a trabajar en la operación, sino más desde una perspectiva de alto nivel, de administración. Entonces, ¿qué vemos en ese curso? Cómo es que nosotros administramos y planificamos el uso de los recursos en una empresa. Desde manejo de personal de TI, por ejemplo, desde cómo es que generamos esos planes de inversión, cómo hacemos planificación estratégica, son algunos de los temas que vemos en ese curso. Y entonces ahí la perspectiva de nuevo es, ustedes van a formar parte de un departamento de TI, entonces cómo facilito yo el trabajo de ese departamento de TI. Y en este caso de TI también tenemos algunas electivas, tal vez una de las más llamativas, computación en la nube, donde se ve pues, todo lo relacionado a cloud, virtualización, pasar un poquito del contexto de tener todo local a tenerlo en la nube. Y por ahí tenemos pues, electivas que también son compartidas con otros temas. Bueno, mi infraestructura de llave pública es una electiva que pues, tiene ADN IT, pero también tenemos un montón de electivos que son de multiénfasis. Entonces, de nuevo, la idea es que con los énfasis es el grupo de cursos que les permite a ustedes tener una perspectiva un poquito más a profundidad de esa área, pero vean que siempre vamos a tener los conectores con las otras áreas. En arquitectura de computadoras, además de los temas, la teoría de componentes de CPU y de memoria y otros dispositivos periféricos, hacemos una simulación. Contamos diferentes herramientas de simulación como Relisim o herramientas de Intel, los componentes dibujados de una manera que puedan interactuar y además podemos ver los datos moviéndose de un lado a otro. Entonces, simulamos un CPU completo, CPU que toma instrucciones y las va ejecutando, las va descomponiendo, incluso es capaz de ejecutar instrucciones en paralelo, y además podemos optimizar el desarrollo de ese procesador para viendo diferentes variables, el efecto de diferentes variables sobre el rendimiento del procesador. En ecuaciones diferenciales, básicamente recuerden que hablé de fundamentos para poder desarrollar cosas nuevas. Entonces, ecuaciones diferenciales es una oportunidad, es un curso de matemática, de modelado de una situación para ver cómo podemos llegar a predecir. Si modelamos una situación apropiadamente, quizás para datos futuros ya podemos tener una idea de cómo va a funcionar. Por ahí va la idea de ecuaciones diferenciales. Inteligencia artificial, sí, en inteligencia artificial vemos cómo funciona el ChatGPT y otras cosas que andan por ahí. Vemos cómo se pueden mejorar, ojalá. Entendemos los componentes, entendemos la historia de cómo se llegó ahí y entendemos otras cosas de inteligencia artificial que se han estado usando desde mucho antes, que hasta ahora tienen un poquito más de fama, pero ya son sistemas que están comprobados que funcionan. Sistemas expertos como el parqueo de un carro que parquea automáticamente, o uno que conocen todos, un piloto automático de un avión. Entonces esos son sistemas expertos. Son otros componentes de IA que también son importantes y los vemos también en ese curso. Compiladores es un curso sobre el compilador de la computadora, lo que usamos para desarrollar código, para pasarlo a código ejecutable. Ese compilador, ¿cómo lo podemos optimizar? ¿Cómo podemos hacer que el código que se genere, de una vez se dé cuenta que hay alguna variable que no se está usando, alguna variable que se podría usar diferente para optimizar el uso de la memoria? Esas optimizaciones del compilador los podemos ver en ese curso,
además de un poquito de cómo reconocer el código fuente para poder tener una representación intermedia del código fuente, y con esa representación intermedia entonces empezar a ver posibilidades de esa generación de código. Esa representación intermedia también la podemos empezar a ver en el curso de métodos de modelados y optimización, que tiene también análisis léxico y sintáctico, el reconocer las palabras del código fuente y las estructuras que esas palabras combinadas forman. Eso tiene que ver con esa representación, ese abstracto que tengo para representar eso que está en el código fuente. Y entonces, si lo tengo en abstracto es que lo entiendo. Si tengo la frase que le puse a ChatGPT en abstracto, entonces ya puedo empezar a ver cómo descomponerla para entenderla y empezar a entender las cosas que tiene esa frase que puse en ChatGPT. Ese es el análisis intermedio. Eso sucede en inteligencia artificial, pero también en modelado y también en compiladores. Compiladores también tienen esa idea de generar un código, y ese código generado podría ser el código ejecutable ya para correrlo en la máquina, pero podría ser otra cosa. Si lo que reconocí es un texto, ese código generado podría ser un resumen del texto, podría ser respuestas específicas del texto. Entonces la idea es tener eso en medio para generar a partir de ahí. Investigaciones, ciencias de computación. Se desarrolla un proceso de investigación, diseño, experimento, mira dónde está, diseño de experimentos, se ven diferentes maneras de plantear un experimento y cómo se puede atender ese experimento, y en el curso siguiente de investigación en ciencias de computación, ese experimento lo realizamos para empezar a ver cómo reportar esos resultados, hacer el análisis para reportar los resultados y llevar a conclusión esa investigación. Ese es el curso de investigación. ¿Les hablaron de las selectivas? Nada más para entender la estructura de esto, hay algunas selectivas que por énfasis solo podemos llevar esas, pero hay otras selectivas que están compartidas. Entonces esas son las que están aquí abajo. Las selectivas de CC son, por ejemplo, bases de datos, creo que esa también lo puede llevar alguien más. Sí, lo que ustedes tienen, esos son, como les decía antes, algunos cursos que ya se pueden llevar, que ya están en el programa de uno de los énfasis, pero que se ofrece como electiva en otro de los énfasis. Por ejemplo, bases de datos avanzadas está en ingeniería de software y en IT, seguridad está en ingeniería de software y en IT, pero son electivas de CC. Sí, bueno. Entonces, para este énfasis, esto lo puede llevar adicional como electiva. Es una manera de tener un poquito más del otro énfasis. Entonces, computabilidad y complejidad y diseño de experimentos son electivas de IS, infraestructura de llave pública y computación en la nube son electivas de IT. Otras que mencionamos que podemos llevar son agentes, robótica, comunicación científica, creación de videojuegos, comunicación científica se puede ser programación de sistema web, aprendizaje automático, esa es una que se habla bastantes veces, y eso tiene que ver con inteligencia artificial, es selectiva multiénfasis, varios años se pueden llevar. ¿Cuáles? Todos. Todo lo llevan, ok. ¿Todo lo pueden llevar? Sí, todo lo pueden llevar. Y diseño de experimentos, por ejemplo, que es selectiva de IS, está en ciencias de la computación como curso fin. Sí, yo quería mencionar eso también en la página. Sí, que más detalles de los cursos, ahorita nada más dimos una pincelada, ¿verdad? Porque también ojalá yo vi que hay una y de afuera, no sé para nosotros. Yo sé que por lo menos ustedes. Sí, ya para terminar, el detalle de los cursos los pueden ver en la página de la escuela. Cada uno de estos cursos puede entrar a ver más detalles de la carta. Bueno, sí, para concluir esta idea que les decía antes, vean, mi recomendación, creo que siempre ha sido, vayan a ver, por un lado está la malla de cursos, ¿ok? Lo que les estábamos diciendo, pero eso no debería ser suficiente, son solo nombres, y los nombres tienen un límite. Aquí no se puede meter todo el temario, ¿verdad? Curso. Entonces la idea es que vayan, ahora sí, la pregunta que hicimos antes, más o menos qué énfasis creen que les gusta, y después de conocer las mallas,
ustedes tienen una tarea que no es obligatoria, es opcional, pero les sirve mucho. Es ir a ver toda la malla de cursos y ver qué es los temas que van a ver ahí. Y yo que ustedes harían una lista con todos esos en una hoja y empiezan a decir, bueno, me gusta, y luego los coteja a todos. Es una escogencia sana. Es decir, usted quiere aprender sobre esos temas. Sobre temas que usted pone en una escala, tal vez de 1 a 3, me gustaría, no me gustaría tanto, y en 3 de fijo no, con eso paso. Y pueden cotejarlos y luego todos poner a cuáles son los temas que más les gustan, a cuáles cursos pertenecen, y luego cuál es la mayoría de puntos que obtiene cada énfasis. Sería algo así, muy sano, no está digamos, sesgado porque es el profesor que más les agradó, cómo habla, o el curso que más les gustó, el profesor, digamos, le gusta jalar a los estudiantes con énfasis, una cosa así. No, es de ustedes, la decisión es de ustedes, ¿de acuerdo? Ahora, la que sea que vayan a tomar es la correcta, en general, porque si lo hacen así, es muy correcto, ir por todos los cursos. Yo haría eso porque, de nuevo, cierro con esto, lo único diferente que tienen los énfasis son cursos. Lo que les va a ocurrir a ustedes en su día laboral es otra cosa. Eso está más allá de lo que la Universidad de Valencia puede, digamos, de acuerdo, predecir, ni prometer, ni nada. Y puede que se cambien, o se devuelvan y completen los énfasis porque quieren, o 3. ¿Qué importa? Más robusto sería, ¿no? Mejor más les pagan. Sí, tal vez nada más a manera de cierre, decirles, porque apoyado en eso que decía el profe Alan, de verdad no se queden solo con los nombres de los cursos, o sea, vayan a revisar el contenido, porque ahí es donde ustedes van a dar cuenta realmente si el nombre del curso era lo que ustedes creían, lo que les decíamos al inicio. O sea, tienen que tomar una decisión informada, y el problema es que si no hacen ese ejercicio tienen que esperarse 1 año para poder cambiar de énfasis, entonces no se den el lujo de tener que recurrir a eso. O sea, mejor saquen el tiempito, hacen el ejercicio, revisan los cursos, los contenidos, y entonces toman una decisión informada, y de esa manera no pierden 1 año. No van a perder completamente 1 año, pero sí tienen que esperarse 1 año para poder cambiarse de énfasis eventualmente. Esperemos que no sea querer cambiarse de énfasis porque elegí mal, sino porque quiero llevar tal vez otro énfasis en el futuro. Esa es otra historia que vamos a hablar después. Entonces sí es importante que revisen el nivel de contenido de los cursos. Y también, yo sí quisiera cerrar con eso, nosotros estamos abiertos a cualquier consulta. En cualquier momento nos pueden buscar, nos pueden consultar. Si tienen dudas de algún curso en específico, si tienen dudas de todo el énfasis, pues nosotros estamos ahí para atenderlos, para aclarar todas esas consultas y todas esas dudas. No sé si algo más de explicar, ¿no? Si Cris. Yo creo que por el tiempo, porque a las 10:30 empieza la mesa redonda. Entonces, vamos para que se tomen un fresquito de forma rápida con una galletita y volvemos a entrar aquí, y ahí creo que podemos hacerle preguntas a los coordinadores y a los estudiantes de los años, si les parece. ¿Sí? Ok. Vengan, pasen por aquí.